Ok, entonces vamos a resolver otro ejemplo que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Mencionábamos que esta ecuación es del tipo Bernoulli porque en general una ecuación de Bernoulli es de esta forma: y' más p de t por y igual a q de t por y a la n, donde n es distinto de 0 y n es distinto de 1. En este caso, p de t es 1 entre t, q de t es 1 entre t cuadrado. Es decir, t, p y q, p de t y q de t, son continuas en R, continuas en los reales, excepto en el 0, excepto cuando la t vale 0. Por lo tanto, en t igual a 0 vamos a tener un punto que se llama punto singular. Correcto. ¿Cómo vamos a ¿Cuál fue el procedimiento para resolver esta ecuación? El procedimiento es multiplicar esta ecuación. Vamos a poner aquí solución. El procedimiento es multiplicar esta ecuación. Tomamos la ecuación y' más p de t por y, bueno, en este caso y' más 1 entre t por y igual a 1 entre t al cuadrado por y al cubo. Esta le llamamos ecuación 1. A esta ecuación 1 la multiplicamos por y a la menos 3 para eliminar el y al cubo del lado derecho. Entonces multiplicamos todo por y al cubo a la menos 3. Y a la menos 3 por y' más 1 entre t por y del otro lado nos quedaría pues nos queda 1 entre t al cuadrado por y a la menos 3 por y al cubo, que sería igual a y a la 0, que sería igual a 1, y en este caso nos queda y a la menos 3 por y' más 1 entre t por y a la menos 2 igual a 1 entre t al cuadrado. ¿Correcto? Entonces aquí a esta ecuación que resultó después de multiplicar por y a la menos 3, le vamos a llamar ecuación 2. El segundo término de esta ecuación tiene un y a la menos 2 y ese término nos quiere que hagamos el cambio de variable z de t, y a la menos 2. ¿Sí? Hacemos este cambio de variable, que es y a la menos 2. Y entonces esta es la ecuación 3. Para encontrar la relación entre esta ecuación y sus derivadas, pues derivamos con respecto a t. La derivada es menos 2 por y a la menos 3 por y'. Esta sería la ecuación 4 que nos relaciona las derivadas de las dos funciones incógnitas. Y con estas dos ecuaciones y la ecuación 2 vamos a obtener una nueva ecuación diferencial en términos de la z y de la t. ¿Cómo le vamos a hacer?
Notemos aquí, notemos que tenemos un coeficiente que es menos 2, este coeficiente que es menos 2 aquí, y tenemos aquí y a la menos 3 por y', este menos 2 nos sugiere que a la ecuación 2 la multipliquemos por menos 2, así que vamos a multiplicar esta ecuación por menos 2, la ecuación 2 por menos 2, y aquí tenemos menos 2 por y a la menos 3 por y', menos 2 sobre 1 entre t, por y a la menos 2, y aquí nos queda menos 2 sobre t al cuadrado. Aquí nos queda entonces una nueva ecuación 4. En esta nueva ecuación 4, notamos que el primer término por la ecuación 4 pues sería z. Aquí sería menos 2z y aquí sería menos 2 entre t cuadrada. Ajá. Entonces, sustituyendo 3 y 4 en 5, lo vamos a llamar 5, ecuación 5, vámonos al otro lado. Sustituyendo en la ecuación 5 tenemos lo siguiente. Sustituyendo en la ecuación 5 tendríamos que z', sustituyendo aquí, sustituyendo 3 y 4 en 5, obtenemos z' menos 2 sobre t por z igual a menos 2 sobre t cuadrada. Y esta sería la ecuación, esta es la ecuación 6. Es una ecuación lineal homogénea cuyo factor integrante, ¿cuál es el factor integrante? Esta ecuación tiene un coeficiente que es p de t. Ajá, y esta ecuación q de t es lo que tenemos aquí. Entonces, recordemos que el factor integrante de esta ecuación 6 es u de t igual a e a la integral de p de t diferencial de t. Por lo tanto, el factor integrante pues es e a la menos 2 integral de dt sobre t. ¿Qué nos da esto? Pues nos da e a la menos 2 veces el logaritmo natural de t, que por las propiedades de los exponentes nos quedaría e a la logaritmo natural de 1 entre t al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos queda 1 entre t al cuadrado, ¿verdad? Es decir, para escribirlo más claro, u de t es igual a e a la integral de p de t, integral de p de t diferencial de t. Ajá. Y aquí nos queda igual a e a la menos integral en dt sobre t por 2. Aquí vimos que hicimos la integral. Procurar que no estén amontonadas las expresiones. Y aquí tenemos e a la menos 2 por el logaritmo natural de t. Aquí e por las propiedades logaritmo natural de t a la menos 2. Y esto pues es 1 entre t al cuadrado, ¿verdad? Porque se cancelan los logaritmos. ¿No? Por lo tanto, el factor integrante de la ecuación 6, u de t, es igual a 1 entre t al cuadrado.
¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar esa ecuación. Multiplicamos la ecuación 6 por 1 entre t cuadrada. Al multiplicar la ecuación 6 por 1 entre t al cuadrado, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener aquí 1 entre t al cuadrado por z' menos 2 sobre t al cubo por z igual a menos 2 sobre t a la cuarta. Pero nosotros hay que observar que esta parte tiene que ser la derivada con respecto a t de z por 1 entre t al cuadrado. Ajá. Vamos a ver. Si derivamos, lo que obtenemos es justamente el término que tenemos aquí, ¿verdad? Porque la derivada de z es z' por 1 entre t cuadrada, y la derivada de 1 entre t cuadrada, pues es menos 2 por 1 entre t al cubo. Eso se puede verificar fácilmente, y esto sería menos 2 sobre t cuarto. Entonces integramos esta ecuación, integramos z por 1 entre t al cuadrado, prima por dt, menos 2 veces la integral de t a la menos 4 por dt, más una constante de integración. La integral de esta integral vale menos 2 por t a la menos 3 dividido entre menos 3 más una constante de integración. Bueno, aquí finalmente nos queda menos 2 tercios, porque menos entre menos es más, 2 sobre 3 por 1 entre t al cubo más una constante de integración, y aquí nos queda z por 1 entre t al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros multiplicamos por t cuadrado en ambos lados, nos queda que z es igual a ¿qué? Pues multiplicamos por t al cuadrado y nos queda, al multiplicar por t al cuadrado nos queda 2 tercios por t más aquí por 1 entre t, 2 sobre 3t más c por t al cuadrado, ¿verdad? Esa sería la solución. Vamos a llamarle 7. Bueno, aquí el factor integrante es 7. La ecuación multiplicada pues sería 8. La integral de esta ecuación 8 pues sería la ecuación 9. Esta sería la ecuación 10, ¿verdad? Para llevar un orden. Entonces, de la relación que tenemos aquí, sabemos que z, no hay que olvidar que z es igual a y a 1 entre y al cuadrado. Ajá. Por lo tanto, esta es la ecuación que tomamos aquí como para hacer el cambio de variable, que era la ecuación 3. Por lo tanto, y cuadrado es igual a 1 entre z. Entonces, si nosotros sustituimos 1 entre z, nos quedaría 2 sobre 3t más c por t cuadrada. Ajá. Pero si multiplicamos numerador y denominador por 3, aquí nos queda, si multiplicamos por 3, nos quedaría aquí un 3, aquí un 2t, más 3 veces ct cuadrado. O sea, el cuadrado de la solución sería esa parte. Ahora bien, nos dan una condición inicial. Nos dan una condición inicial que en el 1 valga 2. ¿Cómo le hacemos para calcular? Si en el 1 quiero que valga 2, entonces vamos a, el cuadrado de 2 es 4. Aquí vamos a obtener 3.
Ujú. La T vale 1, aquí la T vale 1, por lo tanto aquí tenemos 2 más 3 veces C. Ajá. Calculamos el recíproco de este número. Aquí son las ecuaciones que ustedes estudiaban en precálculo. Y esto nos diría que un cuarto... Profe, la parte de hasta abajo casi ya no se ve. ¿No se ve? Vamos a acercarnos más. ¿Así? ¿Se ve un poco mejor? Sí, gracias. Sí, vamos a acercarnos. ¿Hasta ahí? Entonces decíamos que aquí calculábamos el recíproco para tener aquí 3 veces C más 2 dividido entre qué, entre 3. Ajá. Pues aquí teníamos esa ecuación. Ahora, bueno, tendré que conseguir un pizarrón más grande para poder hacer cuentas mejor. Aquí vamos a hacer, ¿no? Para no cambiar en este pedazo. Fíjense, tenemos un cuarto. Ajá. Tenemos que un cuarto es igual a esto, ¿no? Entonces 3C más 2 entre 3 es igual a un cuarto. Quiere decir que 3 veces C más 2 es igual a 3 cuartos. Quiere decir que 3 veces C es igual a 3 cuartos menos 2. Quiere decir que 3 veces C es menos 5 cuartos. Ajá, 3 veces C es menos 5 cuartos. Y en la solución, pues aparece 3 veces C, ¿no? Aquí, en la parte de abajo. Ajá, tenemos que Y cuadrada. Vamos hacia el otro lado es del pizarrón. Ni modo, vamos a tener que borrar aquí. ¿Me deja copiar algo aquí de esta parte? Claro, sí. No, A de ver. la parte, de la primera parte del pizarrón. Ah, sí, claro. Vamos a ver. Ahí lo dejamos un momento. De la, perdone, profe, de la parte de abajo. Ah, sería la segunda parte. No, la primera parte de la parte de abajo, por favor. Sí, así. De la primera parte del pizarrón, la parte de abajo, perdone. Ah, ok. Parte uno, ¿qué sería eso? Un minutito, por favor. Sí, ahí está. Usted me indica cuándo. Aquí es y menos 3. Ujú. Ya, profe, muchas gracias. Profesor, ¿podía regresarle a la parte de abajo del segundo pizarrón? Bueno, ahí ya estamos en... ¿Lo subimos o qué hacemos? ¿Nos pasamos al otro lado?
aquí. Esta fue lo último que hicimos, ¿no? Que es 13 es igual a los 5/4. Entonces ya para terminar, hemos encontrado que la solución que y cuadrada, que el cuadrado de la solución de t es igual a 3 sobre 2t más 3 veces c por t al cuadrado. Y con la condición inicial y2, que y de 1 valga 2, es equivalente a decir que 3 veces c es igual a 5/4. Por lo tanto, aquí vamos a sustituir 3, 2t, más 5/4, menos 5/4, aquí. Menos 5/4. ¿Correcto? De t cuadrada. ¿Correcto? Entonces, Profe, ¿podría bajar su cámara, por favor? sí, ahí está. Ok, entonces tenemos aquí esta, y esta expresión nos da 3 veces, multiplicamos por 4 numerador y denominador, y aquí sería 8t menos 5t cuadrada. Ajá. Entonces, el cuadrado de la solución es igual a 12 entre 8t menos 5t cuadrada. Ajá. Desde luego que la t es distinta de 0, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Desde un principio lo sabemos que esté distinto de 0. Ahora, aquí tenemos dos raíces. Si despejamos, tenemos más o menos la raíz de 12 sobre 8t menos 5t cuadrado. Primero, ¿con cuál signo se quedan ustedes? ¿Qué signo tomarían aquí? ¿Los dos o uno? En este punto, ¿por qué signo se deciden? Ajá. A ver, ¿qué signo tomamos? ¿El positivo o el negativo o ambos? ¿Quién determina qué signo debemos de tomar? ¿O en base a qué tomamos el signo positivo o el signo negativo? ¿En base a qué tomamos el signo, pues ya sea positivo o negativo? Lo vamos a tomar en base a la condición inicial. Se ve aquí la condición inicial. Esto nos orienta para decir el signo debe ser positivo porque el 2 es positivo. Y además la t debe ser positiva, ¿verdad? Porque estamos en un rango del 1. Ajá. Por lo tanto, aquí le quito el más menos y lo dejo así. ¿Estamos a lo correcto? Ahora, esta solución, ajá, bueno, en esta ecuación nosotros podemos factorizar la t. Ajá. Entonces tendríamos 4 por 3, y aquí en el denominador tendríamos t que multiplica a la raíz de 8 menos 5t
¿Sí? Si factorizamos por 8 menos 5t y aquí le sacamos raíz, ¿verdad? Entonces, y de t, por las propiedades de los radicales, pues aquí sería 2 veces raíz de 3 y en el denominador por raíz de t, porque la t es positiva, ajá, por la raíz de ¿qué? De 8 menos 5t. Ujú. ¿Y cuál sería el dominio de esta solución? Pues el dominio sería que 8 menos 5t es mayor o igual que 0, ¿verdad? Para que tengas mayor que 0, para que tenga sentido. O sea que 8 es mayor que 5t. Ujú. O que t es menor que 5 octavos, ¿no? Que 8 quintos. ¿No? T es menor que 8 quintos. Y 8 quintos es más grande que el 1, entonces sí tiene sentido. Este sería el dominio de la solución, ¿no? Y mayor que 0. Porque la t la estamos tomando mayor que 0. Y aquí concluiría este problema, si queremos que esté bien descrito. ¿Está bien? ¿Puede bajar tantito la cámara, por favor? Hasta ahí quedaría ese problema, ¿no? Si queremos que esté bien descrito. ¿Vale? Entonces, un ejercicio de Bernoulli sería que van a resolver el próximo viernes. Hoy es miércoles, ¿no? Como examen semanal. Ajá. Se los voy a colocar desde antes de las 8. Profesor, ¿podría regresarle a la parte de abajo del otro pizarrón? Es que no alcancé a copiar. Por favor. ¿Así? ¿Así? Sí, ahí. Ah, muy bien, ok. Ok, un ejercicio de estos tienen que resolver el viernes antes de las 8. Profe, cuando termine mi compañero, ¿me dejaría copiar la parte superior derecha? Claro que sí. Parte superior, o sea, la parte superior de aquí hacia arriba, ¿no? ¿Estamos? Sí. Uh-huh. A ver, nos dice el compañero cuando ya termine. Ya, profe, ya, gracias. ¿Ya? Ahora vamos a ver que copie el otro. ¿Cómo se llama usted? Aquí está. No sé si ese foco estorba la luz. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? No, profe. Vamos a encender el foco. Así se alcanza a ver. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, ok. Vamos a ver entonces. Ok, bueno. Ahí sí. A ver, vamos a ver el siguiente. Bueno, así ya queda para todos completo, ¿verdad? Supongo.
Ok, Profesor, ¿podría bajar tantito del lado derecho? el lado Profesor. derecho, ok. Significa esto, ¿verdad? Así, Sí, así, sí, así está bien. ok. Gracias, profesor. Sí, claro, claro que sí. Entonces pasamos al otro, la otra parte. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver una aplicación de las ecuaciones lineales de primer orden. Existen muchas aplicaciones. Ujú. Una de las aplicaciones que vamos a ver es la siguiente. Vamos a ver. Aplicaciones. Una es la que tiene que ver con el problema de mezclas. Problema de mezclas. En un tanque en el cual que contiene el líquido y se agita continuamente, ¿no? Agita continuamente. Eso sería, y vamos a ver, y aquí se estudia la concentración del soluto, ¿verdad? En el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las hipótesis, las suposiciones? Primera hipótesis, vamos a suponer que, hipótesis 1, supongamos que tenemos un tanque que, que puede alcanzar un volumen máximo eh, que puede alcanzar un volumen máximo
vamos a llamarle B sub M de galones y que inicialmente en un tiempo t igual a t0 en un tiempo t igual a t0 contiene B igual a B0 galones. Vamos a ponerle aquí B de T0. B0 galones. O sea que se cumple esta condición que el volumen inicial puede ser 0 y el volumen máximo puede ser hasta Bm. De salmuera. La salmuera pues es una mezcla de sal, es una mezcla de sal disuelta en agua. Este es generalmente es el ejemplo más mencionado, pero podría ser cualquier otra sustancia, no necesariamente sal, puede ser una sustancia química, la que está disuelta en agua, o lo que se le llama soluto, ¿verdad? Y el agua, el solvente, que contiene un total, que contiene un total de Q0 libras de sal. Vamos a llamar Q0 libras de sal. Bueno, entonces, vamos a hacer un dibujito por acá atrás, por el otro lado. Así que, bueno, vamos a seguir describiendo el problema. Pero por lo pronto vamos a tener aquí es decir, inicialmente vamos a tener un tanque que le vamos a suministrar a este tanque le vamos a suministrar aquí vamos a tener una llave de paso, no sé, aquí le ponemos una cosa así, la llave de paso, aquí tenemos otra llave de paso en la salida. Vamos a tener en la salida otra llave de paso. Entonces, suponemos que este tanque solamente puede alcanzar un volumen máximo Bn de sustancia. Está aforado a N máximo. Inicialmente puede contener una cantidad B0. Una cantidad B0. Y tenemos pues un reloj, ¿verdad? Que nos va contabilizando el tiempo, ¿no? Aquí está el tiempo 0 y un tiempo t, 0. Y este es el eje de las t, el tiempo, ¿no? Pues puede ser un reloj, ¿verdad? El tiempo. Seguimos describiendo el problema. Y aquí tenemos la mezcla de sal.
Suposición número 2. Ajá. Suposición número 2. Supongamos que en un tiempo t mayor o igual a t0, ¿sí? En un tiempo t mayor o igual que t0, ajá, se bombea hacia el interior del tanque, se bombean hacia el interior del tanque M1 libras de sal por galón, M1 de T libras de sal por galón. Libras de sal por galón. ¿Correcto? O sea, es como que una especie de volumen a una taza de R1 de T galones por minuto. O sea que en la entrada, en la figura vamos a tener aquí, vamos a dibujar una flecha, M1 de T, ajá, libras de sal por galón, y a una razón de R1 de T galones por minuto, ¿verdad? En total, ¿cuánto ingresaría al tanque? En total ingresarían M1 de T por R1 de T libras por minuto, ¿verdad? Y nosotros, el producto de M1 por R1 sería lo que ingresan al tanque, ¿no? Ingreso. Ingresan al tanque, ajá, donde M1 de T, esta llave, pues me permitiría cerrar la razón de cambio. ¿Cuántos galones entran en cada minuto? Y por otro lado, pues vamos a tener una salida aquí. Ajá. Entonces, supongamos que la mezcla entra, 3, tercera suposición, ajá. Supongamos que la mezcla que entra, se agita continuamente y al instante se homogeniza. O sea, tenemos aquí una agitación en la figura. Aquí tenemos una agitación continua. Ese símbolo pues significa que se agita, pero en la actualidad hay agitadores magnéticos, ¿verdad? Que tienen una mosca por ahí
y se agita la mezcla continuamente para que al instante quede homogenizada. Es decir, se supone que en cualquier punto sobre la mezcla tenemos la misma densidad o la misma concentración. Ajá. Entonces se agita instantáneamente y abandona el tanque y sale del tanque a una razón, a una tasa de R2 galones por minuto. Galones por minuto, ¿verdad? Entonces aquí en la salida pues tenemos que la concentración abandona. Ajá. Aquí la masa abandona a una razón de R de T galones por minuto. Y también vamos a tener una M2 de T, es decir, una concentración de ¿cuántos galones? De libras por galón. ¿Qué les gusta más? ¿La palabra M de concentración o la C? Libras por galón es una concentración, ¿estamos? ¿Sí? ¿Usamos concentración o usamos M? ¿Qué letra les ayuda a memorizar más? ¿La M o la C? La M. La M de masa, pero ahí sería masa por... La concentración sería libras por galón, pero bueno, dejamos la M. Ajá. Porque podríamos decir que la concentración a la que entra aquí sería C1 libras por galón. Y aquí sería C1 por R1, pues nos daría la cantidad de libras que entran por galón, ¿verdad? Bueno, si quieren lo dejamos así. Entonces, se entiende que están entrando M1 libras por galón. Libras por cada galón entran a una tasa de R1 galones por minuto y salen a R2 galones por minuto y a una concentración M2 libras por galón. Ajá. Ahora aquí en M2 de T, en cada instante se va acumulando un volumen, ¿estamos? De sustancia, vamos a llamar B de T al volumen, que serían galones, ¿no? El tanque se están acumulando galones en cada instante. Entonces, y hay una cierta cantidad de sustancia que se va concentrando aquí, que sería Q de T, en un instante T. Se acumula cierta cantidad de sal, Q de T es el número de libras que ya están acumuladas en una unidad de tiempo. Entonces, M2 de T sería Q de T sobre el volumen B de T. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Más o menos. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que tenemos que resolver si yo conozco cuánto ingresa y a qué razón ingresa y el volumen inicial y sé también a qué velocidad está saliendo la sustancia, ¿sí? Entonces el problema es el siguiente. Problema. Lo vamos a enunciar aquí. ¿Cuál es el problema que hay que resolver? El problema es determinar la cantidad Q de T de libras de sal. Determinar la cantidad Q de T
Q de T de libras de sal, de libras de sal presentes en el tanque Ujú. Para t mayor o igual que 0. Para el tiempo t mayor o igual que el tiempo 0. Eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cuánta sal habrá en un tiempo posterior? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir otra vez qué era B de T y Q de T en el dibujo? ¿En el dibujo? ¿Cuál era qué? B de T y Q de T. B de T y Q de T, ok. Vamos a repetirlo. Aquí dice problema. Problema, ¿verdad? Problema. Determinar la cantidad Q de T de libras de sal presentes en el tanque para T mayor o igual que T0. Ese es el problema. Ok, vamos a hacer un esquema un poco diferente. Ajá. De este lado, ¿verdad? ¿Ya puedo pasar a la otra pantalla? Sí, profesor, bueno, al menos en mi parte ya. ¿Ya? Vamos a ver. Para formular cuál es el asunto aquí y resolver algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, digamos que este es el esquema teórico, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar por acá. Vamos a hacer un esquema más o menos. Para este problema vamos a representar una gráfica aquí. En el tanque, pues tenemos una especie de, vamos a dibujar el tanque así como que, este es un cuadro, ¿verdad? Un esquema. Un dibujo, un rectángulo que nos represente el tanque. Y en este tanque vamos a tener una salida y una entrada. ¿Qué vamos a tener en la entrada? Pues una tasa de ingreso, R1 de T, que dijimos que son galones por minuto, ¿verdad? Por minuto, y tenemos una concentración
de libras por galón. Ajá. O sea, una cosa es la razón. Ajá. Y aquí tenemos un volumen máximo. Y tenemos un volumen inicial. Y tenemos, o sea, tenemos aquí en el tanque, tenemos un volumen tope, ¿no? Que es un volumen máximo, que se puede alcanzar aquí, ¿no? No es un volumen infinito. Tenemos un volumen inicial y tenemos un volumen en cualquier tiempo, ¿verdad? Y vamos a tener una cantidad inicial de sus de sal, que va a ser Q0, y vamos a tener en cualquier instante una cantidad de sal en el tiempo T. Ajá. Entonces, en la salida vamos a tener una tasa de salida, que serían galones por minuto, y vamos a tener una concentración después de ser agitada, que va a ser la cantidad presente en el tanque, dividido entre ese volumen instantáneo, ¿no? Entonces aquí son libras por unidad de volumen, por galón. Entonces, hay una, hay una primera parte que tenemos que resolver y que tenemos que fijarnos antes de resolver un problema. ¿Qué tanto crece el volumen en el interior del tanque? ¿Qué tanto se va ocupando de mezcla? ¿Estamos? Entonces, la variación, ¿cómo se escribe la variación del volumen? Variación del volumen en el tanque. La variación del volumen en el tanque es lo primero que tenemos que calcular para resolver este problema. ¿Cómo varía el volumen? Pues el volumen es la derivada, ¿no? Suponiendo que es continuo el proceso. ¿Quién mide la variación del volumen? Pues la derivada del volumen. ¿Está claro? Y la derivada del volumen de prima de t es igual, aquí serían libras por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir que serían, digamos, galones por unidad de tiempo, porque el galón es una medida del volumen. Entonces esta sería lo que entra menos lo que sale, ¿no? Para t mayor o igual que t0, ¿estamos de acuerdo? Y en el tiempo 0 tenemos que una cantidad inicial de volumen, ¿no? Entonces esta es una ecuación diferencial de las primeras que nosotros vimos, ¿no? Es una ecuación diferencial con una condición inicial de 0. ¿Cómo integramos esta ecuación? Por el teorema fundamental del cálculo tenemos que la integral de t0 hasta t de b' de s en ds es igual a la integral de t0 a t de r1 de s menos r2 de s en ds, ¿verdad? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Por el teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos aquí que b de t menos b de t0 es igual a la integral de t0 a t por r1 de s menos r2 de s por diferencial de s. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Pues como b de 0, esto vale b0, más la integral de t0 a t de r1 de s menos r2 de s diferencial de s. Ajá. Esta sería la manera de calcular el volumen con esta fórmula, con esta integral. Ajá. Entonces,
en los sistemas automatizados, ustedes pueden regular la entrada de una sustancia, ¿verdad? Y la salida de la sustancia. ¿Cómo? Pues abriendo aquí una llave y aquí cerrándole, ¿no? ¿Verdad? ¿Está claro? Por ejemplo, en un tinaco de agua, ustedes tienen unos controles para que el flotador, ¿no? Está entrando agua y llega el momento en que se cierra. Y luego el gasto que están haciendo, pues es lo que tenemos aquí. Profe, hay un brillo que no deja ver el pizarrón. Vamos a ver. ¿Es este? ¿Es ese? ¿Ya se ve bien? Sí, profesor, gracias. Ándale, qué bueno que cuando hay alguna anormalidad, me dicen, por favor. A ver, entonces, ¿está claro aquí la explicación de cómo varía el volumen en un tanque? ¿Cómo es la variación? Aquí no nos fijamos en la concentración, solamente nos fijamos en la tasa de entrada y la tasa de salida. ¿Está bien? Entonces tenemos que el volumen se calcula, hacemos un balance de volumen y el volumen se calcula mediante esta ecuación. ¿Qué casos podríamos tener? Tenemos aquí 3 casos que pueden ocurrir con el volumen. El primer caso es cuando entra más de lo que sale. ¿Qué pasa si entra más de lo que sale? Hay una acumulación, ¿estamos? Hay una acumulación de volumen. Ajá. Esta cantidad en la integral es positiva. Y si hay acumulación, el nivel del tanque se empieza a elevar hasta que llega al máximo y se empieza a derramar. ¿Estamos? Se va acumulando. Si la tasa de entrada es mayor que la tasa de salida, entonces hay una acumulación. En cambio, si la tasa de salida es mayor que la tasa de entrada, ¿qué sucede? Que el tanque se va a ir vaciando y va a llegar un instante en que el tanque queda vacío. ¿Estamos? Porque la tasa de entrada es más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se vacía un tanque? Pues cuando la tasa de entrada es más grande. Entonces, por más que le vayas acumulando, pues va a llegar el momento en que se va a vaciar. ¿Estamos? Y otra situación es cuando la tasa de entrada y de salida son iguales, entonces esta integral vale 0 y el volumen se mantiene constante. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ajá. Entonces, en la integral, hasta el final, ¿es una R o es una V? es una R. Aquí es la integral de la tasa de entrada, que es R1. R1 de T, de S, menos R2 de S. Diferencial de S. Ajá. Gracias, profe. Ajá. Entonces, el volumen es la integral de lo que entra menos lo que sale. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Profesor, No. Sí. Yo no entendí por qué cambió a S. La S porque la S es la variable. Ajá. La S es la variable. Cuando tienes una integral, ¿sí? O sea, cuando tienes por ejemplo aquí, si vamos a suponer que aquí tienes el tiempo T, ajá, y esta es la tasa, aquí dibuja la tasa de entrada R de T. Entonces tú puedes tener una gráfica. Esta gráfica significaría que vas cerrando la llave, ¿no? La vas cerrando y de pronto la empiezas a abrir, más y más. Desde luego que está un límite, ¿verdad? Entonces, si quieres saber qué tanta agua has acumulado, dices, pues lo voy a hacer de T0 a qué, hasta un cierto tiempo T. Entonces, sería inconsistente. Tienes que llamarle de otra manera a la variable T, ¿no? Entre T0 y T le llamas S.
Y aquí un valor S cualquiera, pues sería R de S, ¿no? Ajá. Y si quieres integrar de T0 a T, entonces S es como una especie de variable muda, ¿no? Ajá. Le puedes poner otra variable, tau, por ejemplo, ¿no? Tau, donde tau varía entre T0 y T. Ajá. No sé si queda claro. Sí, profe, ya quedó claro. Podría Sí ser queda claro. cualquiera, nada más es cuestión de... Es una variable muda, le llaman, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Vale? Está bien. Correcto. Entonces, aquí tenemos cómo crece el volumen. Ahora vamos a ver la segunda parte del problema, que es lo que nos importa. Entonces aquí se le conoce como balance de volumen, ¿no? Ahora, en ese mismo problema, nos vamos a enfocar en la cantidad. Quizá hagamos en esta parte el mismo dibujo, porque no, ustedes no alcanzan a ver todo el pizarrón. Decíamos que en este rectángulo tenemos un volumen máximo, un volumen inicial y un volumen en cualquier instante. Y tenemos que entran R1 de T galones por minuto o por unidad de tiempo a una concentración M1 de T libras por galón. Y salen, y aquí tienes una cantidad inicial de sal y una cantidad inicial en cualquier instante, y abandonan el tanque a una razón R2 de T, galones por minuto, y a R2 de T galones por minuto, y a una masa M2 de T libras por galón. Así más o menos. Entonces ahora, ¿qué tanta sal tenemos presente en el tanque? ¿Cómo varía la sal, las libras de sal? Ajá. Bueno, lo que entra es el producto de R1 de T, galones por minuto, multiplicado por M1 de T, libras por galón. Se dan cuenta que aquí las libras, los galones se cancelan y nos quedan R1 de T por M1 de T, libras por minuto, ¿no? Así neto, lo que entra. ¿Qué tan este producto es las libras que entran por minuto? Y de este lado lo que salen son R2 de T por M2 de T. Serían libras por galón. Libras por minuto que sale. Pero R2 de T, pues es Q2, R2 de T, multiplicado por Q de T, lo que hay en el tanque, entre un cierto volumen B de T, de libras por minuto. Entonces, la resta sería la derivada, la variación de la sal en el tanque, pues sería la derivada de la cantidad de sal presente en el tanque. Q' de T es igual a ¿qué? A R1 de T por M1 de T menos R2 de T por Q de T sobre B de T. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Y inicialmente
en T0 es igual a Q0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener una ecuación diferencial lineal. Ajá. Fíjense, si despejamos aquí Q' de T y pasamos este término hacia este lado, vamos a tener R2 de T por Q entre B de T multiplicado por Q de T igual a R1 de T por M1 de T. Y aquí por Q de T0. ¿Ven? Y esto es igual a Q0. O sea, esta es una ecuación diferencial lineal. No es de Bernoulli, pero es una ecuación diferencial lineal. Nosotros a esta parte le llamamos P de T, ¿verdad? Y a esta parte que tenía no homogénea le llamábamos, ¿qué cosa? Q de T. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial lineal de primer orden nos daría la cantidad de sal presente en el tanque en cualquier instante. ¿Estamos? ¿Sí? Y esa sería una de las aplicaciones, ¿no? de las ecuaciones lineales. En teoría, pues así se escribe. Pues ahora lo que sigue es hacer problemas. Lo que sigue es hacer problemas. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? ¿Algún comentario al modelo? ¿A las hipótesis? A ver. ¿Hay algún comentario? Sí, yo, profe. A ver, vamos. Claro cómo era la división entre R1 de T y sobre B de T. Ah, es que Q de T son la cantidad de libras presentes en un instante dado, ¿no? En el tanque. Puras libras de sal. Y B de T es el volumen en galones. Entonces, M2 de T, ¿verdad? M2 de T, la M2 que tenemos aquí, M2 de T es entonces la cantidad de libras dividido entre ¿qué? Entre el volumen de T. ¿Sí? Porque por eso les decía hace un rato que esto como que suena a masa, pero es una concentración. Tienes un vaso de precipitados, ¿verdad? Aquí un vaso de precipitados. Tienes cierta cantidad de libras de agua y el soluto es la sal. ¿Qué tantas libras netas están disueltas en esa vasija? ¿Estamos? Por ejemplo, en el café tenemos cierta cantidad de décimas de libras, si ustedes quieren, de cafeína, ¿no? De sustancia. Y agua, pues otra cierta cantidad, cierto volumen. ¿Qué concentración tenemos ahí? Pues se calcula dividiendo la cantidad en ese momento, en ese instante, entre el volumen. Eso es en la salida. ¿Está claro o no? Gracias. Bueno, entonces resolvemos en el taller que yo les envié. En el taller que yo les envié. Tenemos muchos problemas de tanques. ¿Sí? Ahí en el Classroom
Les pasé una copia que dice primer taller. Entonces, podemos irnos a la parte final de este taller y comenzar a resolver todos los ejercicios que vienen ahí para practicar. Podríamos tenemos su cámara, por favor. sí. ¿Estamos? Hasta aquí, ¿verdad? Que se vea esta parte. Entonces, ¿resolvemos algún problema de los que tenemos ahí? Sí. ¿Resolvemos algún ejemplo? Ya hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces vamos a resolver algún ejemplo. El del taller, para estar de acuerdo todos, y para quienes vean esta grabación, sería irnos al Classroom, descargar el taller que escribimos ahí que tiene muchos ejercicios, y vamos a revisar el problema 23 que viene ahí, el 25 de la página 8 de este taller. Ajá, vamos a escribir entonces. El problema dice lo siguiente del taller 25. Suponga que un tanque grande de mezclado, suponga que un tanque grande de mezclado ¿sí? Contiene inicialmente contiene inicialmente 300 galones de agua. 300 galones de agua. Ajá. En los cuales se disolvieron 50 libras de sal. Se disolvieron 50 libras de sal. 50 libras de sal. Entra agua a una razón. Entra agua a una razón. ¿Sí? Entra agua a una razón de 3 galones por minuto. De 3 galones por minuto. Ajá. Y cuando la solución está bien agitada,
La solución está bien agitada. Sale a la misma razón. A la misma razón. ¿Hasta ahí vamos bien? Determine la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, ¿sí?, que exprese la cantidad Q de T la cantidad Q de T de sal presente en el tanque en el tiempo T. En el tiempo T. Y la pregunta aquí, ¿cuánto vale Q de 0, verdad? Q de 0. Bueno, esa sería una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto vale Q de 0? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Sí queda claro? Bueno, pues entonces podemos usar el mismo esquema que tenemos aquí, ¿verdad? Para plantear la solución. Siempre hacemos una especie de diagrama para identificar cuáles son los datos que me dan para resolverlo. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es la razón a la que entra? Pues entra a 3 galones, ¿verdad? R1 de T vale 3 galones por minuto.
igual a 3 galones por minuto, ¿verdad? Entra una taza y sale a la misma razón. Sale a la misma razón, ¿verdad? A 3 galones por minuto. Luego, inicialmente, inicialmente contiene 300 galones. 300 galones. Y puesto que lo mismo que entra es lo que sale, el volumen se debe mantener en 300 galones, ¿verdad? Porque no varía el volumen. ¿Sí? Ahora, inicialmente se disolvieron 50 libras de sal en el tanque. Quiere decir que inicialmente Q de 0, Q de 0 es 50 libras. Es 50 libras, ¿verdad? Libras de sal. Entonces, Q de T no sabemos cuánto vale. No sabemos cuánto vale. Y entra agua. ¿A qué razón entra el agua? A 3 galones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la concentración a la que entra el agua? Pues como es pura agua, pues el agua, la concentración a la que entra es 0 galones por 0 libras por galón. ¿Por qué? Porque está entrando agua, no tiene el agua, no es una mezcla, es un disolvente. Ok, entonces este término pues sería 0. Este término sería 0 porque no entran 0 libras por minuto, ¿no? Entra agua limpia, ese término es 0. Y en la salida tenemos que el volumen, como es fijo, pues aquí sería 300. La cantidad que sale a una concentración de la cantidad Q de T que se presente ahí, entre 300 ¿qué? Galones, ¿no? 300 galones. ¿Está correcto? Entonces aquí en esta parte pues R2 es 3 por Q de T entre 300, ¿no? O sea, sería un Q de T sobre 100. Sobre 100. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí todos los elementos. En un tiempo 0, pues se disuelven 50 libras. Pues entonces Q de 0 es 50 libras. En mi ecuación es aquí Q de 0 es igual a 50. Este término, como decíamos, vale 0. Porque no entra ninguna libra de sal. Pues este término vale 0. Y entonces aquí tengo menos Q de T sobre 100, ¿verdad? Q de T sobre 100. Entonces, la ecuación que me describe cómo está variando la cantidad de sal, pues sería esta ecuación, ¿verdad? Q de T sobre 100.
Ajá. Igual a 0. Aquí más. E inicialmente tendríamos 50 libras. Y entonces a ver cuánta, aunque eso no nos pregunta, el problema solamente nos pregunta que escribamos esta ecuación. Pero a ver ustedes, resuélvanla, cuánto nos quedaría de libras de sal por galón. ¿Cuánto nos resuelvan esta ecuación? A ver quién termina primero. Ajá. ¿Quién termina primero? Vamos a ver. Osvaldo Sánchez. ¿Está claro? Ahí Brenda Díaz. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto sería la solución ahí? A ver, ¿cuánto es la solución? Esa es una ecuación muy simple que ustedes ya saben resolver. ¿Quién? ¿Cuánto vale? Es una ecuación homogénea, ¿verdad? Es una ecuación homogénea. Uh-huh. Entonces, si es una ecuación homogénea, ya la hemos resuelto, porque si ustedes quieren repetir todos los pasos, todos los pasos, entonces, desde aquí lo que tendríamos es separar variables, desde esta parte, y tendrían Q' de t sobre Q de t, y esto es igual a menos un centésimo, pero esto es el logaritmo natural de Q de t, ¿verdad? Prima, la derivada de este lado es Q' es igual a menos 1 entre 100, y si usamos el teorema fundamental del cálculo, nos queda que el logaritmo natural de Q de t es igual a la integral de 1 entre 100 por dt más el logaritmo natural de una constante. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos quedaría que esto es igual a logaritmo natural de Q de t, que es igual a menos 1 entre 100 por t, más el logaritmo natural de c. Si nos vamos hacia este lado, si nos vamos hacia este lado, tenemos lo siguiente, que calculamos la exponencial y entonces tenemos que Q de t es igual a la constante de integración por e a la menos t sobre 100
Pero para t igual a 0, en el instante 0 tenemos 50 libras. 50 libras, que es lo que se disuelve en un principio. 50 libras. Y eso es igual a C, porque esto es E a la 0 es 1. Entonces quiere decir que la C vale que 50 libras. Por lo tanto, la Q de T es igual a 50 por E a la menos 1 centésimo de T. ¿Qué significa esto? Pues significa que inicialmente tienen ustedes, esta es la cantidad de sal presente en el tanque. Si inicialmente tienen 50, conforme va pasando el tiempo, esto se va desperdiciando, se va desperdiciando, se va desperdiciando, se va desperdiciando. Ajá. Y aquí es 0. Hasta que se queda solamente, o sea, vamos a tener en el tanque un volumen de 50, pero cada vez se va a ir limpiando de sal. Ajá. Si ustedes le van agregando agua y inicialmente tienen sal, 50 libras, conforme pasa el tiempo, ustedes se va a ir desperdiciando la sal, se va limpiando, ¿verdad? Mediante introduciendo agua, se va limpiando el tanque. ¿Cuánto puede durar? Pues nunca se va a limpiar completamente, en teoría, ¿no? Porque necesitarían un tiempo muy grande, ¿no? Por ejemplo, se podrían preguntar, ¿en qué instante tengo la mitad de 25 libras? Eso se lo pueden preguntar. ¿Cuándo tengo la mitad? Es decir, ¿cuándo me queda la mitad de las libras? Entonces, de esta ecuación, si quieren tener la mitad, pues ponen aquí un medio de 50. Es igual a 50 por E a la menos 1 centésimo de T. El 50 se cancela y tendrían que E a la menos 1 centésimo de T es igual a 1 medio. Toman el logaritmo en ambos lados y nos queda que menos 1 centésimo de T es igual al logaritmo natural de 1 medio. Y entonces multiplican T, multiplicamos T por, sí, nos pasamos a este lado, menos T, entonces T sería menos 100 veces el logaritmo natural de 1 medio. ¿Esto a cuánto equivale? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1 medio? Va a ser un número negativo, ¿no? ¿Alguien trae una calculadora? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 0.5? Ajá. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 0.5? Menos 0.69. Ajá. Entonces aquí tenemos menos 100 por menos 0.69, ¿no? Entonces, si menos por menos es más, en 69 minutos tendrían la mitad del... o sea que en 1 hora con 9 minutos tendrían la mitad de sal en este tanque, ¿verdad? Se puede determinar eso. O se puede determinar la 4ª parte o la 8ª parte, y así sucesivamente, ¿no? O un nivel permisible de sal, ¿verdad? ¿En qué tiempo se alcanzaría? Si ustedes están introduciendo 3 galones por minuto y sacando 3 galones por minuto. Ajá. Profe, ¿me dejaría copiar el lado izquierdo completo, por favor? Lado izquierdo, aquí.
Es esto completo, lo vamos a subir. ¿Sí? Y ahí me dice si le voy bajando, ¿verdad? ¿Qué prefieren para el semanal del viernes? ¿Un tanque o una de Bernoulli? Una de Bernoulli. ¿Mejor? ¿Bernoulli o tanque? ¿O los dos? Bernoulli. 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 Ok, vamos a poner un... Y así aplicaciones, ¿no? Después de... Entonces, cuando ya empecemos la clase... ¿Podría ustedes bajar la ya- cámara, profe? Sí, claro. Ya ustedes habrán resuelto el problema de Bernoulli. Y entonces veríamos otra aplicación. ¿Hasta ahí está bien? Sí, ¿verdad? Sí, profe, gracias, profe. Veríamos alguna otra aplicación a poblaciones, por ejemplo. La ecuación logística. Podríamos estudiar la ecuación logística. Disculpe, ahora podría enfocar la última parte que resolvió. Ah, sí. Lo que resolvimos fue... Eso no se preguntaba creo que fue ahí, ¿verdad? Aquí, Sí, profe. más o menos. Lo que preguntábamos es... Aquí hay un desperdicio de sal porque estamos limpiando el tanque. Y lo que nos podríamos preguntar es en qué instante queda la mitad de libras, o sea, 25 libras, ¿verdad? O la cuarta parte, o la octava parte, etcétera, ¿verdad? ¿Cuándo nos quedaría eso? Gracias, profe. Sí. Bueno, pues ya pronto se nos termina el tiempo. El viernes les voy a subir el segundo semanal desde muy temprano para que estén al pendiente. Espero que cuando ya nos conectemos ustedes ya lo hayan terminado y subido, ¿no? Para... Leche con... ¿Caliente o con fría? ¿Caliente? ¿Con café? Sí. Bueno. ¿Y hasta qué hora tenemos para enviar el examen, profesor? Bueno, pues como terminando la clase, media hora después, ¿no? 10:30. Ok, Está bien, gracias. ¿vale? Sí, para que no nos atrasemos y podamos aprovechar las 2 horas, ¿no? ¿Leche o te paras? Sí, está bien, gracias. Ok. Bueno, pues les agradezco por hoy su atención y nos estaremos viendo el viernes. Les voy a subir la grabación en cuanto se pueda, para que si hay alguna duda, pues vuelvan a repasar en dónde se queda. ¿Ok? Gracias, profesor. Bueno, pues que tengan un buen día. Gracias. Gracias, igualmente. profe. Igualmente. Cuídense Gracias. y nos vemos el viernes, ¿ok? Gracias. Sí, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta Nos mañana. vemos, profe. Hasta el viernes. Hasta el Gracias. viernes, sí.